Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para los que no me conocéis todavía, me presento. Mi nombre es María Cacho y soy fundadora y CEO de Empléate con Talento. ¿Y qué es Empléate con Talento para los nuevos? Empléate con Talento es un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de todos aquellos que lo necesitéis información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a aprender a preparar una entrevista, tanto presencial como de videollamada. ¿Por qué vamos a ver esto último también? Porque con esto del COVID muchas de las entrevistas presenciales se han convertido en modalidad de videopresencial. Por ello, vamos a tratar también un apartado especial para este tema. Hablaremos también de los tipos de preguntas a los que nos vamos a tener que enfrentar en un proceso de selección. También de cuáles son las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo y cómo responderlas correctamente. Por último, hablaremos de cómo afrontar esas preguntas competenciales o trampas que en algunas ocasiones os hacemos los reclutadores, pues para averiguar vuestras competencias profesionales, rasgos de personalidad, etc. Y por último, os voy a dar unas pequeñas recomendaciones o consejos para ganar puntos después de una entrevista de trabajo. ¿Cómo nos preparamos para una entrevista presencial? Lo primero de todos, un reclutador coge el teléfono y nos llama para cerrar una entrevista con nosotros. A veces la impaciencia nos puede y eso hace que queramos cerrar la entrevista cuanto antes. Mi consejo es que veáis con el tiempo que contáis y ganéis días o incluso horas para poderos preparar la entrevista. Si el reclutador os dice que si puede ser esta tarde, comentarle que no es posible, que si se fuera posible mejor mañana, etc. Y ganar unas horas para poderos preparar la entrevista. Muchas veces queremos quitárnoslo cuanto antes, pero el tiempo nos va a premiar a nuestro favor, por lo que ganar tiempo el máximo posible para preparar la entrevista. Luego, decidir el vestuario, que es algo muy importante y que a veces no prestamos la suficiente atención. Yo recomendaría colores neutros, que quiere decir que evitemos flores o cosas de este tipo, rayas, intentar buscar colores neutros, aunque sean llamativos, pero de un solo tono. Luego también os recomiendo un vestuario formal, porque muchas veces es verdad que, depende del trabajo que vais a realizar o incluso del tipo de empresa donde vayáis a realizar el proceso de selección, pues os dejan un margen más amplio de vestuario, pero siempre hay un margen de vestuario formal que todos conocemos cuál es y yo os diría que para aseguraros una mejor presencia, pues utilizáis ese para todas las entrevistas. Cuidar muchísimo el tema del maquillaje, las chicas o los chicos la barba, que ahora se lleva mucho, pero por favor, aunque llevéis barba, que esté arreglada. Los que tengáis el pelo largo, mujeres o hombres, os recomiendo haceros un semirrecogido, moño o coleta para que no os estorbe el pelo en la cara y muchas veces, evitar cosas de este tipo, ¿vale? Os pongo un ejemplo porque me ha ocurrido en muchas entrevistas que a lo mejor veo a gente joven que tiene un tic y está constantemente tocándose el pelo. Entonces, por favor, evitar también un poquillo eso. Los fumadores, intentar fumar antes de salir de casa y no lo hagáis antes de entrar en la entrevista, porque parece que no vais a oler, pero se huele muchísimo. Además, yo tengo una anécdota, en este caso, de una persona que fumaba muchísimo, que llegó a una entrevista y que los directivos prácticamente no pudieron ni prestar atención de lo mucho que olía a tabaco. También os recomiendo no comer chicle, ni llegar a la entrevista masticando un chicle, porque luego no sabéis dónde tirarlo, os lo tenéis que quedar y vais a hablar muchísimo en la entrevista y se nota que tenéis algo en la boca. Prepararos copias de los currículums, de los títulos formativos que tenéis, también de las referencias. Referencias me refiero a nombre y apellidos de personas y teléfonos que pueden llamar en un momento determinado para pedir recomendaciones tuyas, que es algo que en las entrevistas solemos pedir mucho los reclutadores. Preguntaros, ¿tenéis a alguien, un jefe o es jefa que pueda hablar de vosotros y al que pueda llamar para pedirle referencias? Entonces, si tú ya lo tienes preparado en tu carpeta o lo tienes preparado en tu ordenador, automáticamente ya me lo puedes enviar para que yo después de la entrevista pueda ponerme en contacto con esas personas. Los que tenéis portfolio, ¿a qué me refiero a un portfolio? Un diseñador gráfico o una diseñadora gráfica, un arquitecto o arquitecta, cosas que tengáis que enseñar, podéis llevároslo en esa carpeta y si en la entrevista sale el tema de algunos trabajos
trabajo que habéis realizado o algo concreto, podéis decirle, mira, pues te he traído aquí mi portfolio, te he traído aquí mis trabajos, lo podemos ver juntos, etc. Por otro lado, mirar el tema de dónde es la entrevista, porque tenéis que ser puntuales. Por lo que medir el tiempo que vais a tardar en llegar a la entrevista, sal con un poquito de antelación por si surge algún imprevisto, no te pille desprevenido, y siempre ten a mano el nombre y apellidos de la persona que te va a entrevistar y su teléfono, porque si surge algo, por ejemplo, en Madrid, que puedes ir en transporte público y hay una avería en el metro, pues automáticamente en el momento que ves que estás parado, llamas al reclutador y le dices que está parado el metro, que te ha surgido ese imprevisto y que vas a llegar un poco tarde a la entrevista. Busca información. Saca información de la oferta de empleo y analízala. Para eso os doy una recomendación. Si os vais a presentar a una oferta de trabajo, por favor, cada vez que enviéis el currículum a una de ellas, guardaros en un Word o un pantallazo de la oferta de empleo, porque nosotros, como reclutadores, en el momento que tenemos candidatos suficientes para hacer un proceso de selección, es muy posible que en muchos casos la oferta de empleo deje de estar visible para vosotros y ya no la tengamos en Internet, porque ya tengo sacados los currículums de las personas que voy a entrevistar. Claro, tener la oferta de empleo es oro puro, porque a partir de ahí puedes analizar qué conocimientos están requiriendo para el puesto de trabajo, cuáles son las funciones que vas a desempeñar en el puesto de trabajo, incluso cuáles son las competencias profesionales que te van a exigir en la entrevista de trabajo y que son necesarias para desarrollar las funciones del puesto. Por lo que, si cuando llegues a Internet no localizas la oferta de empleo, vas a ir peor preparado a una entrevista de trabajo. Por eso siempre hay que quedarse una copia de esa oferta de trabajo. Buscar información del reclutador, porque la información es oro y cualquier dato que encontréis os puede ayudar muchísimo a empatizar con el reclutador o a comentar algún dato concreto. Yo os recomendaría que metierais su nombre y apellidos en Google, que le buscarais en LinkedIn, que buscarais las publicaciones que hace en LinkedIn, que miréis en la página web de la empresa, en las redes sociales de la empresa, todo lo que podáis. Tened en cuenta que un reclutador, ¿quién puede ser? Una persona de recursos humanos o también puede ser tu jefe o tu jefa, que va a ser el responsable del departamento en el que vas a trabajar. Y esas personas también te interesa sacar el máximo de información posible de ellas. Mi consejo es, cuando empecéis a preparar una entrevista de trabajo, papel y boli y un cuaderno para prepararos todas las notas que vayáis buscando o información interesante que veáis que os puede valer para la entrevista de trabajo. También apuntaros todas las preguntas o dudas que os vayan surgiendo, no solo del puesto de trabajo, también de la empresa o del departamento en cuestión donde trabajarías si eres el candidato seleccionado. Toda esa información la podéis utilizar luego en la entrevista. ¿Para qué? Pues la última pregunta que normalmente os hacemos, que es ¿tienes alguna pregunta? Pues podéis utilizar este tipo de cuestiones para decirles sí, tengo alguna pregunta que puede ser sobre el departamento, sobre los proyectos que desarrolláis, etc. Por otro lado, prepararnos la entrevista y evitar lo máximo posible la improvisación. Obviamente, adivinos no somos ninguno y no podéis estar en la mente del reclutador ni vais a saber nunca lo que os va a preguntar este. Pero sí que es verdad que esto es como un examen. Cuando vosotros preparáis un examen, os preparáis, pues todo lo que creéis que os puede caer en el examen y luego llegáis allí y tenéis que poner un lado de improvisación, ¿vale? Pero es verdad que todo lo anterior lo lleváis preparado desde casa. Pues esto es igual. Muchas veces en las redes sociales veo que me pone la gente, bueno, María, es que yo he aprobado la entrevista o yo he superado la entrevista, pero es que no me han cogido. Ya, pero es que no vale con superar la entrevista. Aquí tienes que ser la matrícula de honor. Yo siempre lo digo, no vale con ser, dices, joder, si hice una entrevista perfecta, ya, pero no fuiste el mejor, hubo alguien que fue mejor que tú. Entonces, aquí no vale con decir, bueno, si más o menos de las 8 preguntas que me hizo, 7 las contesté muy bien y una regular. Pues ese regular alguien lo contestaría bien y le dieron a él el puesto de trabajo. Por lo que intentar llevar controlado lo máximo posible todo el proceso de selección. Durante la entrevista, mantener el contacto visual con vuestro reclutador. Cuidado con la comunicación, sonreír de vez en cuando, porque eso genera empatía y ayuda muchísimo a que el diálogo fluya y la conversación sea mucho más distendida.
Hablar despacio, no saturulléis. Intentar no interrumpir al hablar, que es algo que en las videollamadas suele ocurrir con bastante frecuencia, pero bueno, todos lo sabemos, que es mucho más complicado en las videollamadas el tema de las interrupciones, pero intentar evitarlo. Luego también recordar, que esto es algo que siempre comento, por muy simpática que yo pueda ser en una entrevista con vosotros, yo no soy vuestro amigo ni vuestra amiga. Yo estoy aquí para evaluaros, entonces hay veces que yo me puedo comportar de una forma amistosa, bueno, pues porque de este modo consigo más información de vosotros y que vosotros os relajéis y habléis más de la cuenta. Por lo que ver siempre que esto es un juego, estás en un proceso de selección y por muy simpática que yo sea, vosotros tenéis que controlar la situación y contarme aquello que queráis y aquello que queráis omitirme, que no se os escape por lo simpática que yo soy. Venga. Ahora, a mayores de una videollamada, si nosotros tenemos que preparar una entrevista de videollamada, cambia un poquito las cosas. Tenemos que preparar igualmente todo lo anterior, igual que fuera una presencial, pero a mayores yo recomendaría descargaros con tiempo la herramienta por la que os van a hacer la videollamada. Por ejemplo, será Zoom, ¿vale? Skype o incluso a veces videollamada de WhatsApp, que yo lo utilizo bastante. Cuidado con eso, porque yo me he encontrado con candidatos y además como altos directivos que en sus perfiles de WhatsApp pues están pues en bañador, en la playa o cosas de este tipo. Uno que va a ser la imagen ¿no? de un departamento de dirección de una compañía. Este tipo de cosas hay que cuidarlas. También os recomiendo cuidado con las frases que tengáis puestas en el WhatsApp, cosas de este tipo. En ese momento yo os recomiendo o quitaros la foto, o quitaros la frase, quitaros todo, que os hagan la videollamada y luego ya, bueno, pues volvéis a poner todo porque son temas personales que vosotros ya veréis lo que hacéis con ello. Pero cuidar mucho eso, foto, el nombre que tengáis, el email, la frase, cosas de este tipo. Preparar el lugar. ¿A qué me refiero el lugar? Oye, el fondo. Me da igual, pero que tampoco se vea nada raro, ni que pase gente, cosas de este tipo. Cuidado con los ruidos. Apagar el móvil y mi recomendación es que pongáis el móvil lo más lejos posible, porque luego siempre saltan el WhatsApp, lo tenéis apagado, pero salta el WhatsApp, salta el Facebook, salta el Instagram y sin querer se te van a ir los ojos, por lo que evita distracciones. Cuida muchísimo la iluminación, si puede ser natural y si no, pues artificial. Cógete una silla cómoda, que te mantenga la postura recta, ponte agua al lado por si acaso y siempre un cuaderno y un boli por si tienes que apuntar algo. Y como os comenté ya antes, prepara todos los documentos en PDF necesarios para, pues en el reclutador te pide tu currículum, te pide referencias, te pide tu portfolio, puedas enviarlo en ese mismo momento para que él lo reciba y podáis continuar la entrevista viendo los dos el portfolio. O incluso que tú le puedas compartir la pantalla en Zoom o en Skype, puedas compartir la pantalla y le estés explicando un poco los proyectos, los trabajos que hayas realizado. Haz pruebas antes. Mi recomendación, ponte en contacto con un amigo o una amiga y haz pruebas con él de conexión a internet y también de ajustar la pantalla o la cámara. Avisa a las personas que viven contigo o cerca de ti que en esta hora vas a tener una entrevista de trabajo que es importante para ti y que por favor que no te molesten y que no hagan ruido o que eviten el ruido. Tipos de preguntas a las que nos tenemos que enfrentar en una entrevista. Yo las clasifico siempre en 3 bloques. Por eso os los he puesto aquí. Las primeras de ellas son las preguntas curriculares. Estas son las más sencillas y normalmente muchas entrevistas giran en torno a ellas. Son las típicas preguntas facilonas, son fáciles. ¿Por qué? Porque es contar nuestra vida. Si realmente no me estás mintiendo en el currículum, pues es fácil resolver y contestar a estas preguntas. Que son, cuéntame tu formación, cuéntame tu experiencia, cuéntame qué idiomas hablas y qué nivel tienes en ellos y cuéntame los conocimientos informáticos que manejas. Luego están las preguntas técnicas, que aquí pasamos a un segundo grado de complejidad. Ese segundo grado de complejidad, ¿por qué surge? Porque aquí lo que quiero saber es si estás capacitado para desarrollar las funciones del puesto. Y aquí ya voy a ser un poquito más exigente. Aquí ya quiero saber, ¿qué puestos has desempeñado anteriormente? ¿Qué funciones has desempeñado? ¿En qué proyectos has colaborado? ¿Qué has hecho en esos proyectos? ¿Qué sabes hacer? Muchísimas más cosas, qué conocimientos manejas, incluso
A ver, que os puedo hacer aquí también preguntas. Imaginaros que seguro que aquí hay gente que tenéis poquita experiencia profesional. Los que tenéis poca experiencia profesional, lo que voy a hacer para averiguar si estáis capacitados para desempeñar el puesto de trabajo es haceros preguntas relacionadas con, imagínate que estás trabajando ya con nosotros, Carlos, y es tu primer día. Y te decimos que nos plantees una mejora o una propuesta de mejora para las redes sociales de la compañía. Cuéntame, ¿qué nos propondrías? O cosas así. Te voy a poner en situaciones reales del puesto de trabajo. Y aunque yo sepa que tú esas funciones no las has desempeñado anteriormente en puestos anteriores, o bien porque no tienes experiencia, o porque sí que has hecho cosas de marketing, pero no has llevado redes sociales, yo te voy a hacer este tipo de preguntas para saber si por lo menos la teoría o cómo se realizaría esa tarea, lo sabrías hacer y sabrías contestarme a ello. Por lo que os recomiendo que si no tenéis experiencia profesional o veis que algunas funciones de la oferta de empleo sabríais cómo hacerlas, pero no la habéis desarrollado completamente en anteriores puestos de trabajo, os las aprendáis de forma teórica para que por lo menos yo me podáis demostrar que sabéis hacerlas. Por otro lado, están las preguntas competenciales. Estas preguntas son las típicas en las que yo voy a intentar averiguar cuál es tu forma de ser, tus rasgos de personalidad, las competencias que te definen o que te caracterizan como trabajador. Estas son un poco diferentes. Aquí os puedo preguntar las típicas preguntas de cuéntame cuáles son tus fortalezas, cuéntame cuáles son tus debilidades, ¿por qué te tengo que coger a ti y no a otra persona? ¿Por qué eres el candidato ideal para este puesto? O también te puedo preguntar mucho más directamente. He visto que gestionas equipos de trabajo. ¿Qué liderazgo crees que tienes? ¿Cómo gestionas equipos de trabajo? Cuéntame alguna iniciativa que hayas tenido en tu carrera, en la carrera, o alguna iniciativa que hayas tenido en un puesto de trabajo anterior a este, y cuéntame cómo la desarrollaste y cómo se llevó a cabo. Entonces, hay que estar preparados para las preguntas competenciales, porque hay que pensar ejemplos, hay que tener argumentos para poder defenderlas. Ahora hablaremos también y os daré recomendaciones. Esto solo es un preámbulo. Bueno, ¿cuáles son las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo? Y que seguro que a muchos de vosotros os las han hecho en muchas ocasiones. Pues, ¿qué sabes de nuestra empresa? Suele ser lo primero que preguntamos. ¿Por qué? Porque queremos saber, bueno, pues si te has informado, si sabes dónde estás, y lo que no sepas, terminar de contártelo nosotros. Luego, segunda pregunta que solemos hacer. ¿Qué has estudiado? ¿Y por qué decidiste estudiarlo? Quiero saber si tienes ya vocación por la profesión que estás ejerciendo o si, bueno, pues elegiste la carrera porque no te daba la nota para otra cosa o cosas de este tipo. Entonces, bueno, ahora os diré cómo contestar correctamente. Luego, hablaremos de los puestos de trabajo que has ocupado y de las funciones que has desempeñado. Y si no tienes experiencia profesional, bueno, pues empezaré a hacerte preguntas como las que os he comentado antes. Imagínate, te pondré en situación, como si estuvieras trabajando en el puesto de trabajo, o te pondré situaciones para averiguar si tienes los conocimientos necesarios para poder desempeñar las funciones del puesto. Por otro lado, te preguntaré por qué terminaste o qué pasó para que no continuaras en tus anteriores empresas, que también os daré algunos trucos para aquellos que habéis sido despedidos o aquellos que os habéis marchado para continuar estudios, etc. Luego os preguntaré sobre los idiomas, sobre vuestros conocimientos tecnológicos. Luego las típicas preguntas que muchas veces no nos preparamos y que son bastante comunes en los procesos de selección, que son cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades o puntos de mejora. ¿Qué salario te gustaría ganar? Que también lo solemos preguntar bastante. Y por último, os hacemos una pregunta siempre que es, oye, ¿tienes alguna duda? Porque tenemos que, oye, si hay alguna duda, poder resolverla en ese momento en la entrevista. Primera pregunta, ¿qué sabes de nuestra empresa? Aquí lo más importante, no podéis ir a una entrevista de trabajo sin investigar datos de la compañía. Datos de la compañía, del departamento, del puesto de trabajo, por lo que os animo a mirar la web de la empresa, mirar su sección de empleo, cuáles son sus valores corporativos o competencias que definen a sus empleados, mirar la página de la empresa en LinkedIn, en otras redes sociales, leer las redes sociales y los posts que publican en ellas, buscar la compañía en Google, a ver cuántos trabajadores tiene, cuál es su facturación, etc. Realmente la información más importante para contestar a esta pregunta de forma correcta, yo os diría que os centrarais en ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuándo se creó la compañía?
en qué lugares está, me refiero a países o provincias, qué sedes tiene o cuántas sedes tiene, tiendas, establecimientos, el número de empleados que tiene actualmente, cuáles son los servicios o productos que ofrece al mercado, cuáles son los valores o las competencias que definen a sus empleados, que os pueden ayudar muchísimo, y bueno, a qué se dedica el área en el que vas a trabajar. Para que veáis más claro lo que os acabo de comentar antes, os he preparado un ejemplo. Os lo voy a leer. Estos días he estado investigando un poco y he podido ver que Empléate con Talento es un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional. Además, os dedicáis a la consultoría de recursos humanos y dais servicios de selección y formación a instituciones educativas, fundaciones, ONGs y pequeñas y medianas empresas. Iniciasteis vuestra actividad en enero del 2019 y vuestra sede principal está en Madrid, aunque vuestra actividad se desarrolla a nivel nacional. También he podido ver que tenéis bastante presencia en redes sociales y que recientemente habéis creado vuestro canal de YouTube, donde impartís talleres gratuitos sobre empleabilidad y emprendimiento. Esto sería, como veréis, una respuesta correcta a esta pregunta. Más o menos podéis hablar como un minuto y medio sobre la compañía y lo que habéis investigado sobre ella. Este tipo de respuestas y de investigación que vais a hacer sobre la compañía os puede ayudar también muchísimo a responder a otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué te gustaría trabajar en nuestra empresa? Que es una pregunta también muy típica en las entrevistas y que mucha gente dice, ¿y por qué te digo? Más allá de que me gusta el marketing y que quiero trabajar en el departamento de marketing de vuestra empresa. Por lo que este tipo de información os puede ayudar también a responder a esas preguntas. Segunda pregunta. A ver, ¿qué habéis estudiado y por qué decidisteis estudiarlo? Aquí os recomiendo hacer un repaso de todos los estudios académicos y complementarios que tengáis, pero no solo de eso, sino también de los conocimientos que habéis adquirido en ellos. No hace falta que habléis de todos los conocimientos, sino centraros un poco en defender aquellos conocimientos que vayan más focalizados al puesto de trabajo y a los conocimientos requeridos en la oferta de empleo para mandar tu currículum. Hablar siempre de los estudios de los más antiguos a los más recientes. ¿Por qué? Porque los más recientes tienen muchísimo más peso que los antiguos. Es decir, mi carrera, que la estudié hace 20 años, pues ya, bueno, está un poquito desfasada, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga actualmente o que me haya hecho en los últimos años son conocimientos mucho más relevantes para el desempeño de un puesto actual. También podéis hablarme de conocimientos adquiridos a través de autoaprendizaje. Imaginaros que, bueno, pues a través de, por un hobby os gustan muchísimo las tecnologías y estáis aprendiendo a programar porque os gusta en vuestros ratos libres. Bueno, pues también me podéis hablar de eso. Porque si es interesante para el puesto de trabajo y creéis que puede aportar un valor, pues añadírmelo. Cuando me habléis de vuestros estudios, me podéis también hablar de otras opciones que valorasteis antes de realizarlos. También de las instituciones educativas donde habéis estudiado, si consideráis que, bueno, tienen cosas relevantes y que puedan ser de interés para mí. Por ejemplo, que el claustro o los profesores pues, son gente que trabaja como responsables o directivos de compañías importantes en este país, que además en las instituciones educativas donde has estudiado te han ofrecido la posibilidad de realizar prácticas profesionales todos los años de tus estudios, que además fomentaban muchísimo el trabajo en equipo en la universidad y las presentaciones en público y que estás muy habituado a trabajar en equipo y hablar en público por ello, cosas de este tipo. Por otro lado, si queréis o tenéis pocas experiencias formativas, os recomiendo que contéis un poco lo que tenéis intención de hacer. Pues a lo mejor decir, bueno, pues acabo de terminar mi carrera y estoy pensando en hacerme un máster de recursos humanos para complementar porque me gustaría trabajar de esto y esto. Y eso también va a demostrar que estás interesado en ampliar tu formación continua y que tienes un interés en tu crecimiento profesional. Si sentís realmente vocación o pasión por vuestra profesión y os encanta decirlo, porque eso es oro. La gente con vocación o pasión por algo, pues bueno, siempre es gente mucho más admirada y va a hacer su trabajo con mucho más cariño y mimo. Si no tenéis experiencia, si veis que, hombre, vocación, pasión tampoco es lo que tenéis, pero bueno, hablar un poco de las ganas que tenéis de poner en práctica vuestros conocimientos adquiridos en vuestros estudios en un entorno laboral. Y eso también ayuda a recalcar ese interés en conseguir una primera oportunidad profesional.
Os recomiendo y os dejo en la descripción del taller en nuestro canal de YouTube el enlace a nuestro directorio de formación gratuita de Empléate con Talento, porque aquellos que tenéis poquita formación podéis complementarla con cursos gratuitos y eso os va a dar muchísimo más impacto en la entrevista a la hora de hablar de vuestros conocimientos. ¿Qué puestos has ocupado? Vamos a pasar a esta pregunta ahora. Aquí os recomiendo siempre, los que tengáis ya experiencia, hablar primero de los meses o años totales de experiencia profesional que tenéis. Siempre hablar de las experiencias, de las más antiguas a las más recientes. ¿Por qué? Porque las más recientes, igual que la formación, son las que más peso van a tener. Si no tenéis experiencia profesional, os recomiendo recalcar lo que ya os he comentado antes, hacer mucho hincapié en las ganas que tenéis de poner los conocimientos adquiridos a disposición de una empresa en un entorno profesional y demostrar lo que valéis. Cuando habléis de vuestras experiencias profesionales, empezar siempre de las más antiguas a las más recientes. Empezar primero hablando de qué puesto ocupasteis en primer momento, en qué empresa estabais, un breve resumen de la empresa, qué funciones desempeñabais y, si es posible, ajustándolas a la oferta. Los más senior os recomiendo mucho hablar de vuestros logros profesionales, si conseguisteis aumentar las ventas en una compañía, si conseguisteis reducir el número de quejas de clientes, lo que sea, cualquier logro profesional que creáis que vuestra aportación a ese puesto de trabajo permitió a la empresa, mejorar procedimientos, reducir quejas, aumentar ventas, lo que vosotros queráis, porque eso también aporta un valor diferenciador a vuestras candidaturas. Y luego, siempre cuando vayáis hablando de una experiencia y saltéis a otra, hablar del motivo del cambio. A veces el motivo del cambio puede ser un despido o a veces simplemente porque te ofrecen una mejora profesional y cambias a otra empresa mejor. Aquellos que tengáis puesto en el currículum la palabra becario o prácticas, ya sabéis que yo no soy muy partidaria de poner estas palabras en el currículum, ni siquiera nombrarlas en una entrevista. Yo recomendaría sustituir esto por soy técnico junior o ayudante en el departamento de recursos humanos, de marketing o técnico de apoyo, etcétera, o programador junior. Cosas de este tipo, y evitar las palabras becario prácticas, porque eso es como si dijéramos que estamos hablando de un contrato indefinido, una obra y servicio, un contrato temporal. Es la modalidad en la que yo te incorporo a la compañía. Es posible que si no tienes mucha experiencia profesional o yo detecto que hay algunas funciones del puesto de trabajo que no has desempeñado antes, me voy a ir a preguntarte y voy a ponerte en situación, lo que os comentaba antes. Imagina que ya estás trabajando con nosotros como técnico de marketing y tienes que realizar 3 propuestas para aumentar los seguidores en las redes sociales. ¿Cómo lo harías? O imagínate que te hemos contratado como técnico de selección y tienes que buscarme un programador Java. ¿Cómo buscarías a ese programador Java? Este tipo de preguntas son las que solemos hacer cuando queremos averiguar si tenéis los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de un puesto de trabajo y no habéis tenido experiencia anterior en esas funciones. No habléis nunca mal de las empresas, ni de las personas, ni de las funciones que habéis desempeñado en un puesto de trabajo. Es muy habitual que en muchas ocasiones hacéis unas prácticas o habéis estado en un puesto de trabajo que no era lo que esperabais y que lleguéis a la entrevista y digáis que, y que eso se escape. No, es que en este trabajo el 80% me lo dedicaba a picar datos en un Excel y la verdad es que no aprendí mucho. Pues evítatelo. ¿Para qué me dices eso? Evítate ese 80% y cuéntame el 20% restante. Tampoco tenéis que decir toda la verdad, podéis omitir información. Esto es como una primera cita. Tú no llegas a la primera cita con alguien y le cuentas lo malo primero. No, le cuentas lo bueno y omites lo malo. Entonces, omitir no es mentir, es omitir. Entonces, cuéntame lo bueno que tiene ese puesto de trabajo en ese 20%. ¿Qué aportaste? ¿Qué hiciste? Y luego, si quieres, en 2 segundos me cuentas que también actualizaste bases de datos. Tampoco habléis mal ni de las empresas, ni de las personas, ni de jefes que habéis tenido, ni de compañeros, ni nada de eso. Daros cuenta que yo soy un desconocido para ti. Me imagino que todos habéis tenido la experiencia de conocer a alguien y nada más conocerle, estar escuchándole hablar mal de otra persona o de algo en concreto. Normalmente ese tipo de experiencias transmiten negatividad y eso no gusta, por lo que yo no te conozco. No es lo mismo hablar a un amigo con confianza y quejarte de tu empresa, de tu jefe, de tus compañeros, que alguien desconocido que te está escuchando quejarte sobre eso. Por lo que evitemos un poquito justificar lo típico que hacíamos de jóvenes de es que no suspendí, es que el profesor me tenía manía.
Eso en el mundo laboral tiene que desaparecer. Por otro lado, el tema de por qué os marchasteis de anteriores trabajos. Bueno, os podéis marchar de forma voluntaria o pudo haber un despido. Nos vamos a encontrar con las dos situaciones. Cada uno tendrá su motivo. A ver, intentar lo que sea transmitirlo de un modo positivo. ¿Cómo podéis transmitirlo de un modo positivo? Utilizando frases del tipo, bueno, me surgió una oportunidad profesional, que esa es buena, claro, me surgió una oportunidad profesional mejor y me cambié por ello. Bueno, mis intereses profesionales cambiaron. Me estaba dedicando a temas de recursos humanos y ahora me quiero dedicar al mundo del marketing. Me dieron la oportunidad y me marché. También podéis decir que, bueno, en el puesto que estabais, pues ya no os ofrecían un crecimiento profesional ni podíais aprender cosas nuevas y por eso decidisteis marcharos. Podéis optar también, oye, que en algún momento determinado os quisisteis centrar en los estudios, en formar una familia, también se puede decir. Cuando se trata de un trabajo temporal y no os renovaron, pues podéis decirlo. Oye, me contrataron para unas prácticas de 3 meses, me contrataron por una obra de servicio para hacer un proyecto determinado. Una vez que finalizó el proyecto, pues automáticamente mi relación laboral con esta empresa terminó y ya está. Y por último, bueno, aunque podéis adornar un poquito los despidos diciendo cosas como, bueno, en la empresa no iba bien y hubo que reducir plantilla y en esa reducción pues me tocó a mí. También podéis hablar de que, bueno, que ha ocurrido en muchas ocasiones, que a mí me lo han dicho los candidatos y tampoco me ha asustado. A veces porque, bueno, la empresa es muy pequeña y te exige muchísimas funciones y muchas responsabilidades, incluso conocimientos o capacidades que tú dices, es que yo esto, es que no sé hacerlo. Entonces, eso se empieza a hacer bola y automáticamente la empresa necesita un perfil mucho más senior que tú o con muchísimos más conocimientos tecnológicos o técnicos y tú no los tienes y prescinde de tus servicios, pero no porque esté a disgusto, sino porque la empresa necesita otra cosa. Bueno, si es lo que te han contado en el despido, lo puedes contar. También es verdad que eso lo tenemos que contar en pasado, porque ahora es el presente y tú ya eres un profesional que estás capacitado para, ¿no?, enfrentarte a ese puesto de trabajo. Intentar no excusaros, lo que os decía antes, intentar no excusaros. Aquí no hay culpables. Habéis aprendido de la experiencia que sea y seguís para adelante y estáis buscando una nueva oportunidad. Por lo que evitar hablar de que si tu jefe se portaba mal, que intentar evitarlo. Porque al final ellos lo que piensan es que en un futuro es posible que vuelvas a hacer lo mismo y que a lo mejor estás en otra entrevista de trabajo y estás hablando mal de ellos, que son los jefes que te van a contratar en esa entrevista, en ese puesto de trabajo. Aquí os he dejado algunos ejemplos que os pueden ayudar, bueno, pues a hablar de un posible despido o no renovación o incluso de que porque lo dejaste tú y te fuiste a otra compañía. Os he puesto algunos ejemplos. Se trataba de un trabajo temporal para desarrollar un proyecto concreto, unas prácticas o unas tareas. Una vez finalizado eso, mi relación laboral cesó. ¿Vale? El departamento no contaba con suficiente carga de trabajo y al ser uno de los últimos en entrar tuvieron que prescindir de mis servicios y me despidieron. Requerían de alguien más senior, con mucha más experiencia y conocimientos de los que yo tenía en ese momento, no ahora. Y aunque ponía muchas ganas y tiempo, la empresa estaba en un momento crítico y necesitaban a alguien mucho más cualificado que yo, por lo que decidieron prescindir de mí. Ya está. A ver, todo justificado y hablado de forma positiva se puede justificar. Lo dejaste tú. Cuando lo dejaste tú es más fácil porque, oye, puedes hablar de que te estancaste profesionalmente y decidiste avanzar y marcharte para crecer y ampliar tus conocimientos en el área donde te quieres desarrollar profesionalmente. En algún momento determinado lo has podido dejar porque has decidido dar un giro profesional a tu carrera profesional y volverte a centrar en los estudios o en tu vida personal. Oye, hay gente que lo ha dejado todo, bueno, pues oye, lo dejo un par de años, me dedico a mi familia y luego retomo mi carrera profesional. Bueno, pues no pasa nada por decir que esos años los has dedicado a formar una familia o a tener un hijo, etc. Cada uno que cuente lo que considere. Cada uno, oye, sois libres de hacerlo. Me ofrecieron una oportunidad mejor en otra empresa. También podéis comentar, oye, pues que me dedicaba a los recursos humanos, pero cuando estaba trabajando de recursos humanos me di cuenta que me encantaba el marketing, me ofrecieron una oportunidad de cambiar a marketing y me marché. Y este tipo de cosas podéis utilizarlas para, bueno, pues para justificar esos cambios laborales de unas compañías a otras. El tema de los idiomas. Aquí, principalmente, tenéis que hablarme. No me digáis solo que habláis inglés y ya está. Sí, hablo inglés con un nivel B2
y ya está, y os quedáis ahí. Y ya hemos respondido a la pregunta. Siguiente pregunta. No, por favor, contarme cosas. Necesito saber el nivel que tenéis. Y el nivel que tenéis no me vale con que me digáis, tengo un nivel medio. No, un nivel medio que es un nivel medio para ti. No es lo mismo que para mí, por lo que utilizar un lenguaje que entendamos todos. Por ejemplo, te diría que aunque no lo tengas certificado, utilices siempre lo de, bueno, pues tengo un nivel A2, tengo un B1, tengo un B2, un C1, soy bilingüe, que eso lo entendemos todos. También puedes argumentarme cómo lo has adquirido. Ahí puedes decirme, oye, hay mucha gente que me dice, no, es que mi madre, es que mi padre, pues es que son nativos. Y claro, yo desde pequeño pues hablaba inglés con mi madre y hablaba español con mi padre. También porque estudiaba en un colegio bilingüe o en mi formación reglada pues he tenido hasta el bachillerato clases de inglés en el instituto. O porque mi madre me apuntó a clases particulares con un profesor nativo durante no sé cuántos años. Además me encanta ver películas en versión original y me las pongo y la verdad que aprendo muchísima pronunciación y muchísimo inglés viendo películas y series subtituladas. He estado en estancias en el extranjero, lo que vosotros queráis contarme. Os da mucho juego cuando me habléis de los idiomas, contarme. Además también podéis hablarme de cómo lo mantenéis o cómo lo mejoráis recientemente, actualmente. Podéis hablarme de aplicaciones, herramientas que utilizáis, si veis series, películas o tutoriales en YouTube, si leéis en inglés, si habláis con amigos o personas en el extranjero. Hay mucha gente que, por ejemplo, ahora que está muy de moda lo de los videojuegos y estos videojuegos interactivos que hablas con otras personas en otros países y juegas con ellos, mucha gente me dice que mantiene el nivel de inglés porque juega videojuegos con gente de otros países y que siempre juegan en inglés. Entonces, que habla con esta gente en inglés. Cosas de este tipo me valen. Es una manera de refrescar el inglés y no olvidarlo. También, si veis que el inglés es un factor importante o en la oferta de empleo decían que pedían un C1 y vosotros tenéis un B2 y aún así os han dado la oportunidad de ir a la entrevista, ahí está vuestra picaresca para decirle en esta respuesta, hablarle un poco de cómo pensáis llegar a ese nivel C1 próximamente. Entonces podéis hablarle, mira, y tengo pensado apuntarme a clases en cuanto encuentre un trabajo que me permita poder pagarme las clases particulares con un profesor nativo porque quiero pasar del B2 al C1. Y así ellos ven que, bueno, tienes intención de mejorar el inglés, que era un aspecto que ellos pedían en la oferta de empleo. Por otro lado, el tema de los conocimientos tecnológicos. Es muy parecido la respuesta a los idiomas. En primer lugar, hablarme de cuáles manejáis, luego también del nivel que tenéis, pero aquí sí que es verdad que cambia un poco cómo lo habéis adquirido. Podéis haberlo adquirido a través de formaciones, tanto regladas como no regladas, de cursos formativos que hayáis hecho. Podéis también hablarme de las experiencias profesionales, porque muchos aprendemos Excel realmente, PowerPoint, Word o cosas de este tipo en los puestos de trabajo, que nos hacen hacer fórmulas, ¿no? Tablas, columnas, gráficos, presentaciones de PowerPoint. Entonces aprendemos muchísimas herramientas tecnológicas en el entorno laboral, por lo que contarme dónde lo habéis adquirido. También puede ser que lo adquiráis en un proyecto concreto o incluso por autoaprendizaje, porque os guste o tengáis un hobby determinado y ese hobby pues os haya hecho que aprendáis una tecnología concreta o un lenguaje de programación, etcétera. Por último, también comentarme si veis que en el puesto de trabajo, en la oferta de empleo, aparecen alguna serie de conocimientos tecnológicos que vosotros no manejáis del todo bien o incluso que no manejáis directamente. Yo os recomendaría, bueno, que miráis algunos vídeos tutoriales para que si en la entrevista os preguntan por esos conocimientos no os suena chino, pero luego también, bueno, que digáis que, bueno, también tengo pensado ampliar conocimientos en esto y en esto porque creo que para el desarrollo de mi profesión en el área de los recursos humanos o del marketing o de la programación o de lo que sea, son importantes estos conocimientos y son muy demandados ahora mismo en el mercado laboral. Por lo que estoy viendo cursos de esto y contarle ese tipo de cosas para que vean que, bueno, que estás poniéndote las pilas y que todo eso lo puedes tener cubierto en 6 meses, un año, etc. Una pregunta que nos cuesta bastante contestar, el tema de las fortalezas. ¿Qué se nos da bien? ¿En qué somos buenos? Aquí os recomiendo lo primero de todo investigar cuáles son las competencias que la empresa va a valorar más en tu perfil. ¿Cómo podéis averiguar esto? Podéis iros a la página web de la compañía y buscar sus valores corporativos. También en algunas empresas aparecen las competencias que definen a sus empleados. Tú a lo mejor llegas a la sección de trabaja con nosotros o cómo somos o algo así o quiénes somos, cómo somos
Y ahí os habla de, nosotros somos personas dinámicas, entusiastas, que trabajamos valorando y empatizando con nuestro cliente o cosas de este tipo. Sácate todas las palabras competenciales o rasgos de personalidad que creas que definen a los trabajadores de esa compañía, porque esas son las que te van a requerir a ti los ejemplos en la entrevista de trabajo. También puedes sacarte las competencias del puesto de trabajo. Imagínate que en la oferta de empleo ya directamente te ponen: pedimos personas con liderazgo, que sepan trabajar en equipo y que sean resolutivas. Pero a lo mejor llegas a la oferta de empleo y dices, ¿dónde están las competencias? No aparecen, pero sí te aparecen las funciones del puesto. Si te aparecen las funciones del puesto, simplemente tienes que ir mirando. Oye, me piden que haga entrevistas de trabajo y esa va a ser una de mis funciones. Bueno, pues ¿para qué me van a pedir para eso? Pues oye, buena comunicación, empatía, trabajo en equipo, porque voy a trabajar o bien con clientes o bien con departamentos de la compañía en los que voy a tener que ayudarles a buscar los candidatos o los trabajadores necesarios para cubrir sus proyectos o sus tareas. Cosas de este tipo, que podéis sacar muy bien de las funciones, las competencias profesionales que os van a requerir. Vale, el tema de las competencias o fortalezas. Las fortalezas, cuando hablamos de fortalezas y os preguntamos por esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Podéis hablarme de competencias profesionales o bien de rasgos de personalidad que os definen como persona. Cuando hablamos de competencias profesionales nos referimos a, por ejemplo, creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, autonomía, cosas de estas. Cuando hablamos de rasgos de personalidad hablamos más de adjetivos que definen vuestra forma de ser: comprometido, optimista, empático, organizado, cosas de este tipo. También os recomiendo que cuando habléis de vuestras fortalezas no simplemente me digáis soy muy creativo, argumentármelo. ¿Por qué eres muy creativo? Argumentamelo, y si quieres incluso dame ejemplos que me demuestren realmente que esa fortaleza la tienes y demuéstrame con hechos que realmente eres una persona creativa. Las fortalezas, realmente yo siempre os diría que le adjuntaseis unas coletillas. ¿Cuáles son las coletillas mejores para las fortalezas? Meterle soy muy creativo, tengo mucha iniciativa, se me da muy bien trabajar en equipo. Evitar siempre las coletillas de me gusta. Mucha gente me dice, ¿cuál es mi fortaleza? Pues mira, me gusta mucho trabajar en equipo. Que te guste trabajar en equipo no quiere decir que seas bueno trabajando en equipo. La palabra correcta sería, se me da muy bien trabajar en equipo, porque en la universidad y en los trabajos anteriores que he tenido siempre me han fomentado el trabajo en equipo, por lo que estoy muy habituado a trabajar con personas constantemente. Eso sería una manera de defender una fortaleza. Cuidado mucho también con meter en las fortalezas cosas que son tu obligación como trabajador. Hay gente que me habla de mi fortaleza es ser puntual. No, es que tu obligación como trabajador es ser puntual. Yo te pago porque llegues a un horario, en una hora concreta. Entonces, no me digas que tu fortaleza es ser puntual. Entonces, ¿qué me vas a ofrecer a mayores de ser puntual cuando tu fortaleza es ser puntual? No, eso no es una fortaleza, es una obligación como trabajador porque te voy a pagar una nómina por ello. Ser responsable en tu trabajo también es una obligación. ¿Cómo no puedes ser responsable en tu trabajo? Entonces, si tus fortalezas son ser puntual y responsable en tu trabajo, entonces ¿de qué partimos? Eso son ya cosas que se dan por hecho que tienes que tener para ocupar un puesto de trabajo. Ejemplos, venga. Para que lo veáis más claro, os he traído varios ejemplos que os pueden ayudar muchísimo a preparar vuestras argumentaciones para defender las fortalezas. Mirad, a ver, algunas de ellas. Soy muy comprometido y trabajador en todos los aspectos de mi vida. Me esfuerzo siempre al máximo e intento dar lo mejor de mí. Tengo una actitud muy positiva y optimista ante cualquier situación, hasta en los momentos de presión, ya que los retos me motivan y me ayudan a superarme a mí mismo. Soy muy inquieto y en muchas ocasiones aprendo, ¿vale?, de forma autodidacta, por investigación, etc. Aprendo con mucha rapidez y me encanta investigar y leer sobre cosas nuevas. Tengo mucha iniciativa y soy muy creativo. Me encanta proponer cosas nuevas y maneras posibles de hacer las cosas. Trabajo muy bien en equipo y estoy habituado a hacerlo de forma regular, tanto en la universidad como en puestos anteriores.
cosas de este tipo. Y para los más senior, por ejemplo, si una de vuestras fortalezas es la gestión de personas, bueno, pues me podéis hablar de que lleváis, bueno, pues una de mis fortalezas creo que es gestionar equipos o liderar equipos, porque llevo más de 5 años haciéndolo y con ello he conseguido grandes logros profesionales, como aumentar las ventas en este departamento, reducir las quejas de los clientes, etc. Incluso los senior podéis empezar a meter un poquito la justificación, la argumentación de las fortalezas con algunos logros profesionales que hayáis alcanzado, porque ese es el mejor ejemplo que podéis dar para demostrar que esas fortalezas realmente están vigentes en vosotros. Las debilidades. Otra polémica también. ¿Cómo nos cuesta hablar de nuestras debilidades? Aquí es verdad que igual que en fortalezas podéis venir arriba hablando de cosas buenas de vosotros, tampoco os vengáis demasiado arriba. Con 4 o 5 más que suficiente, incluso con 3 sería suficiente. Pero es verdad que en las debilidades o puntos de mejora que os podemos hacer, normalmente yo no hablo de debilidades, hablo de puntos de mejora. Pero bueno, es verdad que muchos reclutadores también utilizan la palabra debilidades. Os recomiendo no veniros arriba, con 2, 3 más que suficiente, pero algo tenéis que contar, todos tenemos defectos y tenemos que conocer nuestros defectos. No pasa nada por tener defectos o debilidades, lo grave es no tenerlas controladas o no saber que las tienes o pensar que no las tienes, porque nadie es perfecto, por lo que tampoco nos vamos a asustar porque me cuentes cosas, pero es cierto que hay que controlar lo que contamos y cómo lo contamos. En principio, recomendaciones. ¿Qué podéis utilizar aquí para responder? Podéis exagerar una virtud. Cuando exageramos una virtud es porque realmente en algunas ocasiones se puede llegar a convertir en un defecto. Sé que en muchas ocasiones os van a decir muchos orientadores que esto no vale. Esto no vale si no me lo argumentas, porque a mí mucha gente me argumenta en las entrevistas que es excesivamente exigente consigo mismo, que eso a mí me viene de perlas como empresa, porque va a ser una persona competitiva, le va a encantar superarse a sí misma, me va a estar siempre proponiendo cosas, pero claro, cuando tú eres muy exigente contigo mismo, normalmente cuando no llegas a cumplir tus expectativas, te frustras. Y eso es lo que tiene de malo, ser excesivamente exigente con uno mismo. O incluso a veces esa exigencia la trasladas a los demás, exigiéndoles a los demás tu nivel de exigencia. Y a veces puede crearte un conflicto con algún compañero de trabajo. Por eso, muchas veces cuando utilizáis un exceso, una virtud llevada al exceso, podéis utilizarla como una debilidad, pero me tenéis que contar por qué es una debilidad para vosotros. Y añadirme la coletilla soy excesivamente o soy muy, ¿vale? Detallista, por ejemplo. Soy muy detallista y pierdo muchísimo tiempo, ¿vale? Repasando las cosas, porque nunca lo veo suficientemente bien para poderlo entregar. Y eso me hace perder mucho tiempo. Eso es una debilidad, pero estoy aprendiendo a controlar eso y no ser tan exigente conmigo misma y cuidar mucho que tenga todas mis tareas hechas y no centrarme solo en esto, tal. Cosas de este tipo es lo que tenéis que contar en las debilidades. Bueno, otros aspectos que tenéis que tener en cuenta. Cuando hablamos de debilidades ya como soy cabezota, soy tímido, cosas de este tipo, cuidado. Yo le añadiría siempre la coletilla antes de soy un poco o en algunas ocasiones. La gente se viene arriba y empieza, soy muy cabezota, soy excesivamente cabezota. Mis amigos, mi familia me dicen que soy súper cabezota. Súper, ya no es mucho, soy súper cabezota. Entonces, intentemos quitar esas palabras y poner delante de soy un poco tímido al principio hasta que cojo confianza, soy un poco cabezota en algunas ocasiones porque me gusta, bueno, defender mis ideas, pero también sé escuchar y si tengo que cambiar de opinión y alguien me da argumentos buenos, también sé escuchar y cambiar de opinión. Hay que intentar jugar un poquito con, bueno, quitarle un poco de hierro a nuestras debilidades y tampoco ponerlas y plasmarlas ahí delante de la mesa, todas ellas y con fuerza. Por otro lado, también podéis utilizar en las debilidades cosas como la falta de experiencia, falta de conocimiento en un tema concreto, que sepáis que bueno, puede ser importante en el puesto de trabajo y ya se vea recalcado en vuestro currículum, incluso en la mejora de un idioma. Entonces, si utilizáis esto, cuidado, tampoco me podéis decir todo lo que ya sé. Puede colar que una de las debilidades que me incluyáis sea esto, que ya lo hemos hablado antes y está visible en tu currículum y no me vas a contar nada nuevo. Bueno, puede colar una de estas, puede colar una de las virtudes llevadas al exceso también, pero no me voy a quedar tranquila, voy a querer también de las del medio, las de soy un poco cabezota, soy un poco tímido, soy un poco sensible y a veces, ¿no? Cosas de este tipo.
También tenéis que contarme siempre cómo las controláis. Ahora os voy a poner algunos ejemplos y lo vais a entender todo muy bien. A ver, controlarlas es, oye, si eres a veces un poco despistado, bueno, pues dime que utilizas una agenda en la que te apuntas todo y que eso te ayuda a tener controlada tu debilidad, que sabes que no eres perfecto y que sabes que tienes ese punto de mejora, que es que, bueno, eres despistado y se te olvidan las cosas, pero con la agenda lo tienes todo controladísimo y esa debilidad no va a ser un problema en un entorno laboral. A mí, si tus debilidades las tienes controladas, para mí no va a ser un problema dentro del departamento. Para que veáis todo más claro, mira, os he puesto algunos ejemplos aquí para que lo veáis. Soy muy exigente conmigo misma y eso me hace en algunas ocasiones que sea muy exigente con los demás. Y en el pasado, en alguna ocasión, me ha creado algún contratiempo con algún compañero, pero siempre se ha resuelto muy bien hablándolo y sin ningún tipo de problema. Soy excesivamente detallista y eso en ocasiones me hace perder mucho tiempo repasando las cosas. Soy un poco tímido al principio hasta que cojo confianza, pero en cuanto cojo confianza no callo. Soy un poco despistado en algunas ocasiones, por eso desde hace tiempo utilizo una agenda que me ayuda a recordar todas las tareas, reuniones que tengo, etc. Y desde que la uso no tengo ningún problema. Me gustaría mejorar mi habilidad de hablar en público, porque todavía cuando lo hago me pongo nervioso y yo me gustaría llegar a ocupar un puesto de responsabilidad o incluso directivo el día de mañana. Y sé que al final me va a tocar hacer presentaciones en público, etc. Para ello, ¿sabes lo que he hecho? Pues mira, para mejorar esa debilidad que tengo actualmente, me he apuntado a clases de oratoria y estoy yendo a clases de oratoria o a clases de teatro o lo que vosotros queráis. Se me da... vale, otra cosilla. Mira, el tema del inglés. Yo sé que para mi puesto de trabajo, que trabajo en turismo, es fundamental tener muchos idiomas y tener un nivel alto de inglés. Por lo que, mira, ¿sabes lo que hago? Como actualmente no tengo dinero para poder permitirme unas clases particulares con un profesor nativo, pues estoy intentando mejorar el idioma a través de vídeos tutoriales de YouTube, ver series subtituladas, etc. Y así ellos van viendo que tienes controlada tu debilidad y que estás poniendo por mejorar esa debilidad. La falta de experiencia, bueno, podéis decirlo también. Oye, sé que no tengo experiencia en este puesto de trabajo, pero me encantaría dar un giro profesional a mi vida y trabajar en marketing, aunque vengo de recursos humanos, o sé que todavía no tengo experiencia profesional, pero me encantaría que alguien me diera la oportunidad de demostrar lo que valgo y de verdad que si me la das tú, no te voy a defraudar. Cosas de este tipo ayudan muchísimo. El sueldo, otra polémica. ¿Qué decimos aquí? ¿Confesamos o no confesamos? A ver, mi recomendación, que no confeséis, que intentéis mandarle la pelota de vuelta a ellos. ¿Por qué? Porque nunca vais a estar en nuestra cabeza y a no ser que en la oferta de empleo te hayan puesto la franja salarial, que puede ocurrir, que te pongan, pues el sueldo de esta oferta de trabajo está entre 25.000 y 30.000, entre 15.000 y 20.000 euros brutos anuales. Pues genial, porque ya sabes que por ahí va a andar el juego. Pero si no sabéis cuánto es la oferta de empleo, mi consejo es que lancéis la pelota a ellos, que le comentéis algo parecido a esto que os voy a comentar, que además lo voy a dar por escrito, para que vosotros ya transforméis la respuesta a vuestra forma de expresaros o comunicaros. Podéis utilizar algo así como, mira, que te gusta mucho la oferta de empleo y el puesto y la empresa, y que prefieres que sean ellos los que te hagan la oferta económica si eres el candidato o la candidata seleccionados. Ahora os pongo el ejemplo. También es verdad que si os toca confesar, porque a veces no nos quedamos tranquilos y decimos, no, mira, Carlos, Pepe, lo siento muchísimo, pero es que necesito saber en qué franja salarial te estás moviendo y saber si este es acorde a lo que te podemos ofrecer en la compañía. Por lo que, si ves que te insisten mucho, mi recomendación es que investigar ofertas de empleo que hay actualmente en el mercado, investigar estudios salariales, que hay bastantes también. Tú pones estudio salarial en Google del puesto que tú quieras y vamos, te salen 150.000 estudios salariales y eso os puede ayudar a ver más o menos en cuánto está valorándose tu puesto de trabajo en el entorno laboral y de ese modo, pues decir que actualmente, por lo que has visto en otras ofertas de trabajo o incluso en estudios de franjas salariales, que tu sueldo actual en el mercado laboral se está pagando entre 20.000 y 25.000 euros brutos anuales, que una franja más o menos en esa cifra te sentirías cómodo, pero que igualmente estás abierto a escuchar una propuesta por su parte. También puedes acogerte al convenio colectivo, pero es cierto que hay muchos sectores
que los salarios están por encima de los convenios colectivos. Entonces, a lo mejor te acoges al convenio colectivo y dices que te sentirías cómodo, ¿no?, con un salario acorde al convenio colectivo, y automáticamente, bueno, pues lo que estás haciendo es, bueno, pues reducirte el salario 5.000 euros, porque en ese sector de actividad los salarios están muy por encima. Por lo que mi recomendación es, primero, intentar devolver la pelota a ellos. Si no se quedan satisfechos, intentar hacer un estudio de investigación de la oferta de empleo, de las ofertas de empleo similares en el mercado y cuánto están pagando, y tantear un poquito por ahí a ver si se ajusta a lo que tú estás pidiendo. A ver, os he puesto aquí algunos ejemplos ya redactados para que veáis lo que podéis utilizar para responder a la pregunta del salario. Me encanta este puesto y vuestro proyecto, y no me gustaría condicionar mis expectativas salariales a una posible incorporación, y preferiría que fuerais vosotros los que iniciarais la oferta económica si soy el candidato seleccionado. Así parece muy bonito, pero transformar este tipo de frases, adaptarlas a vosotros, a vuestra forma de hablar, etcétera, para que no aparezca forzado. Otra cosa que podéis utilizar, bueno, la segunda opción. Imaginaros que os insisten mucho, pues empezar a hacer, según varias ofertas similares para el puesto de técnico de recursos humanos, la franja salarial actual está entre 20.000 y 24.000 euros brutos anuales. Una franja salarial más o menos rondando esa cifra me sentiría cómoda, pero bueno, te vuelvo a comentar que de verdad que el puesto me gusta muchísimo, que yo, bueno, estoy buscando una oportunidad laboral para trabajar en recursos humanos, y que si vosotros queréis hacer una oferta económica diferente, estoy abierta a escuchar y negociar, ¿vale? Cosas de estas. Última pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Os acordáis al principio cuando os decía apuntaros todas las dudas que tengáis, que os pueden ayudar muchísimo al finalizar la entrevista cuando os hagan esta pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Hay que preguntar cosas, hay que demostrar interés, y para eso tenéis que hacer preguntas. Las preguntas demuestran madurez y profesionalidad. No solo te evalúo yo a ti, tú también nos evalúas a nosotros, pues para hacer un cambio profesional de una compañía a otra, o también me estás eligiendo a mí para incorporarte a mi empresa conmigo, y bueno, pues cuéntame qué quieres saber de nosotros, o te vas a conformar, te da igual todo, dónde entras, quiénes van a ser tus compañeros, cuáles son las funciones del puesto, no puede darte igual. Tienes que preguntar cosas, puedes preguntar cosas de la empresa, puedes preguntar cosas del departamento, puedes preguntar cosas del equipo humano que trabaja en el departamento donde te vas a incorporar, puedes preguntar cosas del puesto de trabajo, de los proyectos que se realizan en ese puesto, en ese departamento, lo que tú consideres. Tampoco os vengáis arriba, ahora os voy a dar algunas recomendaciones. Llévate las preguntas preparadas antes y te las lees antes de entrar en la entrevista, y así las llevas frescas. Mi recomendación, aprendéroslas. Pero bueno, a lo mejor en algún momento determinado algún candidato, si me ha comentado, ha sacado un cuaderno, en algún momento determinado al final de la entrevista me ha dicho: ay María, mira, discúlpame porque ya te he dicho que soy un poco despistado y tenía algunas dudas y me las he traído apuntadas porque quería comentarte que si me puedes resolver esto, mira, esto ya me lo has comentado en la entrevista, pero sí que me gustaría hablar un poco de las tecnologías que manejáis para el desarrollo de los proyectos. Y sí que se han traído un cuaderno y me lo han dicho así de naturales, y vale, perfecto, no ha pasado nada, y hemos hecho un repaso de sus dudas. Y a mí además me ha gustado, he dicho, mira, oye, qué organizado, qué maduro aquí, trayendo sus preguntas preparadas para no irse con dudas sobre la empresa, sobre los proyectos, etc. Más cosillas. No preguntéis nunca, yo os recomendaría no preguntar nunca aquí por horario, vacaciones o salario. ¿Por qué? Porque todavía no eres el candidato seleccionado para el puesto. Si yo te saco el tema, perfecto, lo hablamos. Pero si yo no te saco el tema, mi recomendación es que seáis prudentes y no preguntéis. ¿Cuándo es el momento de preguntar? Cuando te llamen y te ofrezcan el puesto de trabajo. O cuando es el momento de preguntar, a ver, daros cuenta que si estáis trabajando en una empresa y estáis buscando un cambio profesional, no vais a hacer la entrevista si no sabéis la franja salarial que se está moviendo el puesto de trabajo. Por lo que la pregunta esta ya la habéis hecho antes seguro. Solo ocurriría eso en aquellos casos que, bueno, estáis pensando en un cambio profesional. Sí que es cierto que el salario, preguntarlo cuando estáis desempleados, yo os recomendaría no hacerlo. Esperaros a que os den el puesto de trabajo, y cuando os den el puesto de trabajo, en esa llamada telefónica de: hola Carmen, mira, el puesto es tuyo. Pues tú ya: ay, gracias María, bueno, ¿podemos hablar un poco de las condiciones? ¿Me puedes hablar ahora de las condiciones salariales? Y ahí es tu momento de: ¿me las puedes mandar por escrito? ¿Me puedes comentar por teléfono? Lo que tú quieras. Y ahí ya le preguntas todas tus dudas para poder tomar una decisión final si aceptas o no el puesto de trabajo. Os he traído algunos ejemplos que podéis utilizar como preguntas
¿vale? Como preguntas para hacer al finalizar una entrevista. Algunas ya se resolverán durante la entrevista y no podéis utilizarlas. Por eso os digo que tengáis varias preparadas para que por lo menos os podáis quedar con alguna de ellas. Tampoco os vengáis arriba, aunque os he puesto un montón, pero con que preguntéis 2 o 3 cosas más que suficiente. ¿Vale? Entonces, quedaros con lo más relevante y que os pueda dar el máximo de información. Podéis hablar de si superáis la fase. Esa entrevista, por ejemplo, que es con recursos humanos, se habría más pruebas, se habría otras entrevistas con el responsable del área, se habría una prueba de idiomas, se habría pruebas técnicas, si superados los 6 meses del contrato laboral hay posibilidades de quedaros o ampliar una posible renovación nueva o incluso un contrato indefinido, si hay posibilidades de desarrollo profesional dentro de la compañía, si la compañía ofrece formación continua o incluso ayudas al estudio, porque a lo mejor te pueden ayudar a pagarte el 50% de un máster o de un curso formativo, cosas de este tipo. También podéis hablar de, oye, ¿me puedes explicar con mayor detalle las funciones del puesto? Porque en la oferta de empleo no se definían mucho, porque por lo que puedo entender, ¿el puesto es de nueva creación o ya existe? También podéis hablar si el puesto es nuevo, de nueva creación o ya existe. También podéis preguntar por los proyectos o las tareas, ¿vale? Tareas que vais a desempeñar en el puesto de trabajo o que se desarrollan en el propio departamento. ¿Cómo es el equipo humano que trabaja en este departamento? Si hay mucha gente joven como tú, si no, cuál es la edad media, cómo está conformado el equipo, cuántos responsables de equipo hay, cuántos mandos intermedios, cuántos técnicos, cuántos becarios, lo que sea. También podéis preguntar, oye, pues qué es lo que más valoran los empleados de trabajar en esa compañía. Este tipo de cosas os pueden ayudar muchísimo. Y si necesitáis saber, oye, hay muchas veces que necesitamos saber el horario y yo lo entiendo. Si necesitáis saber el horario, no preguntéis por la palabra horario. ¿Me puedes decir el horario de trabajo? Que parece que ya me estáis diciendo, necesito saber a qué hora voy a entrar y a qué hora voy a salir. Vale, preguntarme por la jornada laboral. ¿Me puedes comentar, María, si la jornada laboral es continua o partida? ¿Si se para comer o es una jornada continua? Y a partir de ahí, ¿yo qué te voy a contar? Pues el horario. Pero es una manera diferente de preguntarlo y no tan directa hablando de la hora de entrada y la hora de salida. Las preguntas competenciales. Vamos a pasar ahora ya a las preguntas competenciales. Son aquellas en las que os comentaba al principio, que yo directamente me voy a preguntaros cosas relacionadas con una competencia en concreto. Si yo necesito saber que tienes iniciativa, pues te puedo preguntar cosas como, háblame de una iniciativa de la que te sientas más orgulloso. Si necesito evaluar tu capacidad de aprendizaje, pues bueno, te voy a preguntar que si en algún momento determinado, en algún puesto de trabajo, te has sentido superado por tus tareas y te has tenido que poner a estudiar cosas por tu cuenta porque no sabías hacer lo que tenías que hacer y cuándo ha sido eso y en qué trabajo y qué aprendiste, lo que fuera. También, oye, os puedo preguntar por temas de adaptabilidad, de toma de decisiones, de gestión de equipos. Lo más habitual es que si yo necesito saber cuál es vuestro estilo de liderazgo, os pregunte directamente, ¿qué estilo de liderazgo crees que tienes? ¿Cómo gestionas equipos de trabajo? Si yo necesito saber si tienes atención al cliente, pues te voy a preguntar a lo mejor por una situación complicada como un cliente y cómo lo resolviste. Por lo que es muy importante averiguar qué competencias nos van a requerir para el puesto de trabajo y prepararos ejemplos que demuestren esas competencias en la entrevista de trabajo. Si queréis evitaros estas preguntas directamente, lo que tenéis que hacer es hablarme vosotros, según vaya transcurriendo la entrevista, hablarme y contarme ejemplos de este tipo de cosas. Y me las vais soltando como que no quiere la cosa. Si vosotros me las vais soltando y yo voy descubriendo en vosotros esas competencias, al final no voy a tener que haceros tantas preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque tú ya a lo largo de toda la entrevista me has ido demostrando esas competencias, contándome ejemplos que las demostraban. Por lo que si queréis evitaros preguntas tan directas, podéis ir vosotros soltando esos ejemplos que venís trabajados antes desde casa. Y así me los vais contando en el momento que vosotros consideréis necesario. Cuando habléis de las competencias, hay un método que funciona muy bien para responder a este tipo de preguntas, que es el modelo STAR. Son modelos que utilizamos los reclutadores para sacaros información sobre una situación concreta. Por ejemplo, ¿qué significa esto? STAR viene de S de situación, T de tarea, A de acción, R de resultado. Si yo quiero saber vuestra competencia, si quiero saber si tenéis iniciativa o no tenéis iniciativa, voy a empezar a hablaros de, háblame de la iniciativa de la que te sientas más orgulloso. Y voy a dejar que tú me cuentes. Si veo que no me cuentas suficiente, te voy a decir, bueno, pero describe mejor la iniciativa y en qué consistió, qué pasó.
Cuéntame la situación. Luego te voy a preguntar, ¿cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo la ejecutaste? ¿Qué tareas y qué funciones hiciste para llevar esa iniciativa adelante? Luego voy a seguir conversando contigo y te voy a empezar a decir, oye, ¿qué problemas o obstáculos te encontraste al ejecutar esa tarea? ¿Vale? O esa acción concreta para llevar a cabo esa iniciativa. ¿Cómo lo resolviste? Y así voy a entablar un diálogo contigo y voy a ver tu nivel de iniciativa en todo su esplendor. También hablar mucho de los resultados. No pasa nada porque fallarais en algo concreto, a lo mejor de una mala experiencia concreta, aprendisteis y ese aprendizaje no lo vais a volver a repetir. Por lo que el resultado final de contestar a una pregunta competencial os puede ayudar mucho a hablar de, mira, y una cosa que la verdad que he aprendido a fuego y no se me va a volver a olvidar es que me pasó esto con un proveedor y esto no me ha vuelto a ocurrir en mi carrera profesional. Es algo que aprendí, me fallé en este momento, pero ya lo he aprendido y bueno, es algo que ahora pues ya no me volvería a ocurrir. Y te llevas ese aprendizaje. Por lo que también utilizar mucho el modelo STAR para intentar contestar a las preguntas competenciales. Bueno, otras preguntas que solemos hacernos, y ya casi estamos llegando al final. Las preguntas trampa. Las preguntas trampa son aquellas que en muchas ocasiones parece que os estamos dando a elegir. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues os pongo un ejemplo. Imagina que estás gestionando un equipo de trabajo y tenéis que entregar un proyecto y no llegáis al plazo que os han dado. ¿Qué harías? ¿Lo entregarías a tiempo y mal o tarde y bien? Claro, según te estoy planteando la pregunta, parece que te estoy dando a elegir y que aquí hay una respuesta correcta y mucha gente me responde realmente y me dice, no, lo entregaría a tiempo y mal, no, lo entregaría tarde y bien y me contestáis así. Entonces, no, olvidaros, cuando os hacemos este tipo de preguntas que parece que te estoy poniendo en una situación de contestar verdadero o falso, es mentira, no te estoy poniendo en esa situación, te estoy evaluando y estoy evaluando tu nivel de madurez para responderme a esta respuesta. Y este nivel de madurez es salirte de lo que yo te he establecido y buscar soluciones más allá de que te estoy dando a elegir. Esas soluciones que pueden ser, oye, salte un poco de lo que te he planteado. ¿Qué podrías proponer de soluciones? Podrías plantear la posibilidad de, oye, mira, ya sé que me estás diciendo que solo hay estas dos opciones, pero yo lo primero de todo lo que haría es hablar con mi cliente y ver la posibilidad de ampliar ese plazo de entrega. O incluso si él me dice que no es posible, bueno, pues entregar lo que tengamos en esa fecha, pero comentarle al cliente que no vamos a tenerlo todo y que nos tiene que dar un margen de maniobra mayor. Si el cliente me dice que no hay manera de retrasar la entrega, pues yo lo que haría es hablar con mi equipo y pedirle un esfuerzo extra a cambio de, bueno, pues horas extras, vacaciones, lo que sea, siempre y cuando hablando con mi jefe para que me permita poder ofrecer a mi equipo ese tipo de compensación por hacer horas extras. Incluso a lo mejor me podría plantear hablar con otros departamentos y pedir apoyo en otros departamentos. Eso sería una respuesta correcta, ¿vale? A este tipo de preguntas trampa que parece que son competenciales, son preguntas competenciales, pero que queremos ver un poco vuestro nivel de resolución ante este tipo de problemas. Bueno, y ya por último, consejos, cosas que podéis hacer después de una entrevista y que os pueden dar puntos. Lo primero, pedir tarjetas de visita y quedaros con los datos de la persona que os va a entrevistar, que así los tenéis a mano, pues los tenéis que utilizar en un futuro o incluso luego. Pedir contacto en LinkedIn a las personas que os entrevisten. Bueno, pues que si os aceptan, bueno, pues ya lo tenéis ahí de contacto y podéis escribirles a través de LinkedIn. Y si tenéis su correo electrónico, pues mejor que mejor. Luego también podéis contactar con el responsable del departamento. Si veis que os han hecho la entrevista en recursos humanos, pero no os han hecho la entrevista en el departamento concreto todavía en el que vais a trabajar, pues buscar al responsable de ese departamento en LinkedIn y pedirle contacto y decirle que ya estáis en el proceso de selección, que estáis muy ilusionados, que os gusta muchísimo el puesto y que te encantaría llegar a la entrevista con esa persona. Por último, os dejo una plantilla de agradecimiento a una entrevista. Si veis que a los 2 o 3 días, oye, veis que no os han vuelto a llamar ni a localizar después de hacer una entrevista para citaros para la siguiente entrevista con el responsable del departamento, os recomiendo, bueno, pues hacer un pequeño recordatorio. ¿Cómo puede ser ese pequeño recordatorio de tu candidatura? Bueno, pues enviando una carta de agradecimiento. Os dejo un modelo, tenéis el enlace directo al modelo aquí en la descripción del taller en YouTube.
Y en ese modelo, bueno, pues recalcar aquellos aspectos que te han parecido más relevantes del puesto, recalcar algún aspecto que se te olvidara comentar en la entrevista, etc. Y de ese modo demostrar de nuevo interés para que no se olviden de tu candidatura y te vuelvan a tener en cuenta. Bueno, y por último, como os digo siempre, para conseguir vuestros objetivos profesionales, bueno, lo primero de todo hay que tener conocimientos. Todo es posible si sabes cómo. Pero bueno, oye, investigar, informaros, formaros, tomar decisiones, arriesgaros. Tampoco pasa nada porque vayáis a entrevistas. Mirad todas las entrevistas que podáis, ensayar para cuando llegue el momento de ese puesto de trabajo que os gusta de verdad, mucho, 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 estáis preparados para hacerlo. Tampoco hace falta presentarse al examen de primeras, hacer algunas entrevistas antes y luego pues llegar a esos puestos de trabajo interesantes y que os gustan realmente ya preparados para ello. Perseverar, no os rindáis. Si queréis algo, hay que insistir, hay que esforzarse, hay que trabajar por ello. Entonces, no os rindáis, no pasa nada, todo llega, pero hay que esforzarse. Comunicaros, hablar con gente, acordaros de lo importante que son las relaciones y el networking y la red de contactos. Es muy importante que habléis con gente, que le contéis a la gente de vuestro entorno vuestros sueños profesionales. Y si veis que os apoyan, oye, pues para adelante, contárselo, porque mucha gente está dispuesta a ayudar todavía. Hay gente buena por el mundo, apoyaros de esa gente buena. Y aquellos que no os apoyan en vuestros sueños, pues nada, no se los contéis. ¿Ok? Bueno. Y ya terminando, si os está gustando nuestro taller, os animo a dar a me gusta a esta retransmisión y suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar informados de nuevos talleres. También os recomiendo seguirnos, que ya sabéis que estamos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter, en todas las redes sociales.